Quiero saludar en esta parte del programa a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, sobre todo en esta fecha. Y quiero comenzar preguntando, a un año del 12F, ¿cree usted que hay satisfacción con la atención que el Ministerio Público en Venezuela ha proporcionado a víctimas y familiares de víctimas en relación a todo lo ocurrido aquel 12 de febrero? Bienvenido. Y Dania, ante todo, un placer estar con ustedes para toda América Latina y en los Estados Unidos. Hoy es una fecha muy importante para Venezuela, pero especialmente para las víctimas, porque como tú me preguntas sobre cuáles han sido los resultados de las investigaciones de la Fiscalía, esos resultados son realmente magros, son muy escasos, y lo peor de todo es que no hay mayor transparencia. Es decir, cuando, por ejemplo, la Fiscalía se ha visto obligada a responder respecto de las investigaciones y sanciones por las personas que fueron muertas, asesinadas, a raíz de las protestas que se originan hace un año en Venezuela, y los cientos de manifestantes que fueron al mismo tiempo golpeados brutalmente, incluso en muchos casos torturados mientras estaban bajo el control de la fuerza pública, de la Guardia Nacional Bolivariana. La Fiscalía, en las escasas oportunidades que se ha visto obligada a responder, ha dicho que hay 15 funcionarios que se encuentran acusados de maltratos o digamos, de irregularidades. Pero no conocemos cuál es el estado de esas investigaciones, de qué tipo de delitos se trata, los que se les han supuestamente imputado a esos funcionarios, y desde luego tampoco sabemos que existan condenas al respecto. Yo creo que la Fiscalía es una entidad más de tipo política, al juzgar por su récord, que lo que hace es simplemente empapelar judicialmente, es decir, abrir investigaciones o perseguir judicialmente y encubrir cuando se trata de funcionarios públicos involucrados en violaciones a derechos humanos. Fíjese, señor Vivanco, que de las cosas que no se entienden, por ejemplo, es en casos determinados o particulares hay pruebas. Por ejemplo, por recordar alguno, en el caso de Marvinia Jiménez, que es la joven que es golpeada con un casco salvajemente por una funcionaria de la Guardia Nacional, existen videos. En el asesinato de Basilda Costa, el grupo de periodistas que en aquel momento, porque ya no están, trabajaba en la unidad investigativa de Últimas Noticias, logra reconstruir parte de lo que es el asesinato de Basilda Costa y Robert Redman. Hay rostros, hay funcionarios que se ven allí, y sin embargo, este es uno de los casos, a los funcionarios se les abre una investigación, pero allí se queda en investigación. ¿Por qué no hay culpables? ¿Por qué no hay detenidos? ¿Cómo puede la fiscal Luisa Ortega Díaz convocar a una rueda de prensa hace 2 días para dar un balance de este año y decir que la mayoría de las víctimas y todos los familiares de las víctimas han sido debidamente atendidos, y ha dicho que el gobierno venezolano ha respetado el debido proceso? Yo le pregunto, ¿se ha respetado el debido proceso en el caso del 12F? Mire, Idania, la pregunta suya es no solo pertinente, sino que al mismo tiempo una pregunta y un reclamo de sentido común. Las evidencias y los testimonios gráficos que existen de la brutalidad de la Guardia Nacional Bolivariana y de las pandillas, de estos civiles armados con licencia para disparar y para detener arbitrariamente, en presencia de la Guardia Nacional Bolivariana, en cooperación con la Guardia. Se trata de un conjunto de delincuentes que actúan con total impunidad y brutalidad a vista y paciencia de las autoridades locales. Todo eso ocurre en Venezuela, donde efectivamente hay evidencias, pero la Fiscalía
no sabemos qué hace con esa evidencia. Insisto, el récord objetivo, si uno lo examina, demuestra que en la práctica encubre esos hechos. Y curiosamente, y sin embargo, en casos como los perseguidos políticos encabezados por Leopoldo López, el dirigente político, prominente dirigente político venezolano, y los dos alcaldes y unos cuantos más que también se encuentran en circunstancias similares, no hay la más mínima evidencia que justifique una detención que cumple ya un año, arbitraria, injusta, simplemente que refleja la concentración de poder y el abuso de poder por parte del actual gobierno. No hay evidencias que puedan justificar tal arbitrariedad. Todos los organismos competentes, los máximos competentes de Naciones Unidas se han pronunciado exigiendo la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos encabezados por Leopoldo López. Y sin embargo, no pasa nada, a pesar de no existir evidencias. Mire usted, creo que allí se refleja en términos objetivos y muy claros cuál ha sido el récord y cuál es la actitud de la Fiscalía, de una fiscalía que se dedica simplemente a perseguir a los disidentes, a los opositores, a la sociedad civil, a los medios de comunicación independientes y a encubrir los crímenes del Estado de Venezuela. ¿Cree usted que a partir de los eventos del 12 de febrero Venezuela ha quedado expuesta de alguna manera o las autoridades venezolanas como violadores de los derechos humanos? Es decir, durante un tiempo se permitieron jugar con las circunstancias, parafrasear con ciertos pronunciamientos, abusar de determinadas leyes. Hoy por hoy, ¿hay claridad en el mundo de la violación de derechos humanos que se ha hecho en Venezuela y que se hace en Venezuela? Yo creo que hay mayor claridad, ojalá existiera más claridad aún. Creo que en todo caso el mundo se ha enterado de lo que es capaz el gobierno del presidente Maduro y cómo reacciona, con qué brutalidad reacciona ante manifestaciones pacíficas, ante el derecho que tiene cualquier ciudadano en Venezuela a expresarse pacíficamente en disidencia, en una posición crítica frente al gobierno. Es un gobierno que está en las últimas semanas autorizando incluso a las Fuerzas Armadas a utilizar la fuerza letal para controlar el orden público, una medida que está en total contradicción con los estándares internacionales, a tal punto que ha obligado incluso a la fiscal Ortega, se ha visto obligada en este caso a pronunciarse en contra, porque lo cierto es que es flagrante la contradicción con los estándares internacionales y por sobre todas las cosas, esto si sigue en vigencia y no se deroga esa facultad, es lamentablemente la mejor prescripción para que se produzcan aún más abusos. Yo quisiera en todo caso que las democracias regionales, las democracias sudamericanas, las que comportan o conforman UNASUR, tuvieran una posición más clara frente a la situación que vive el pueblo de Venezuela y los abusos que comete a diario y permanentemente el gobierno actual de Venezuela. Lamentablemente pareciera que el secretario general de UNASUR, el señor Samper, estaría casi a punto más bien de condecorar al gobierno del presidente Maduro, porque sobre estos temas guardan un silencio que es obviamente lamentable y yo diría indignante ante lo que está ocurriendo en Venezuela y donde no se registran hasta ahora progresos, sino al contrario, cada vez mayores retrocesos. Y una última pregunta para el señor Vivanco. Hace un año exactamente
más o menos a esta hora, fue censurada la señal de NTN 24 en Venezuela. Hoy, para conmemorar esa fecha, el gobierno venezolano dio la orden de bloquear todas nuestras plataformas digitales. Ya lo han hecho 3 veces desde anoche hasta hoy. Hemos podido recuperarlas y seguramente seguiremos trabajando para recuperarlas en el caso de que vuelvan a bajar estas señales. Pero además han enviado una carta al diario El Nacional en Venezuela prohibiéndole transmitir en su portal digital ningún video que haga NTN 24. Es un bloqueo absoluto a la libertad de expresión. Propio de un régimen autoritario, como es el que gobierna Venezuela, no de un régimen democrático, tolerante, respetuosos de las opiniones críticas, de las opiniones independientes, de las distintas visiones. No es sorprendente la actitud del gobierno actual, es más bien consistente, insisto, con unas posiciones autocráticas y donde los medios de comunicación han sufrido un repliegue muy fuerte. Hoy día medios escritos son muy contados, salvo El Nacional, que con grandes dificultades para conseguir papel sigue circulando. Lamentablemente, el periódico independiente Tal Cual, dirigido por un gran intelectual venezolano, Teodoro Petkov, va a dejar de circular en papel. Ya no es posible prácticamente encontrarlo en papel y lo han perseguido. El señor Cabello, el capitán Cabello, que es el presidente del Congreso, se ha empecinado en perseguirlos penalmente y para eso cuenta con una fiscalía que está al alcance, a la disposición y se presta para este tipo de persecución penal contra los directivos del periódico Tal Cual. Lo cierto es que los retrocesos son muy fuertes en materia de libertad de expresión y lamentablemente NTN 24, que se ha caracterizado por mostrar todas las caras de la moneda, independientemente y objetivamente, está sufriendo los embates de lo que representa la defensa de las libertades públicas y el ejercicio del periodismo profesionalmente, mostrando a los televidentes, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo, lo que ocurre en ese país. Quiero darle las gracias a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Al contrario, un placer estar con ustedes. Muy amable.